Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Te doy la bienvenida. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra muchísimo encontrarnos por aquí nuevamente en su querido podcast Psicocriando. Y esta temporada, no voy a cansar de decírselos, a mí me emociona mucho porque siento que la familia es el origen de todo, ¿no? Algunos dicen que la familia es la célula principal de la sociedad y siento que si lograr dejar de sembrar unas semillas y sembrar, digamos, otras en el entorno familiar, vamos a lograr en un futuro cercano sociedades que sean más empáticas, que sean más respetuosas por el que es igual, pero especialmente por el que es diferente y, digamos, poder tejer, ¿por qué no?, unos valores fundamentales para poder llegar a vivir un poco más en armonía, ¿no? Y teniendo un poco eso en cuenta, saben que en esta temporada hemos hablado de diferentes temas relacionados a cómo acabar con esos acosos, con esos abusos, con esa discriminación y siguiendo ese marco, hay un tema que si bien hace un año y medio más o menos, estuve hablando acá con ustedes, causó mucho impacto porque, digamos, lo estuvimos tocando con dos sobrevivientes que vieron esa situación y es el tema de violencia vicaria, ¿no? Y ese día yo quedé con muchas reflexiones que me dieron vueltas en la cabeza de historias de mujeres que he conocido, historias, digamos, personales también. Y yo pensé que bueno sería también tener como la mirada profesional de este tema para develar qué hay detrás de ese agresor o lo que algunas sobrevivientes llaman de ese don vicario que realiza todas estas cosas tan difíciles, tan dolorosas, no solo para esas mujeres que son madres, sino también para esos hijos, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Siento que eso nos puede ayudar no solo a las mujeres que escuchan esto, sino también a los hombres a darnos cuenta que esta es una realidad muchas veces invisible que puede tocar a todos, ¿no? Entonces, puede que algunos hayan escuchado esa colaboración que les estoy diciendo, puede que no. Igual yo, digamos, la tengo disponible en el canal de YouTube para que puedan verla. Se llama Violencia Vicaria, realidad que daña mujeres e hijos, con Jimena Ordóñez y Alexandra Bolín, dos sobrevivientes de esa situación y que son líderes en sus países, en México, en Colombia, en la lucha contra este fenómeno tan doloroso. ¿Qué es violencia vicaria? Porque sé que es un concepto que sigue siendo, digamos, difícil de procesar para algunos. Y aquí, digamos, tomé un poco breves apartes de lo que ellas nos decían ese día y es, violencia vicaria es un término acuñado por Sonia Bácaro. Los que no la conocen, Sonia Bácaro es una psicóloga clínica, forense, experta en victimología y tiene una especialización en violencia contra las mujeres. Y digamos que después de sufrir violencia intrafamiliar, sucede que llamamos violencia vicaria. Y digamos, algunos también lo conocen como violencia por sustitución, porque pues básicamente como me divorcio con esa pareja, me separo con esa pareja, ya no puede seguir realizando en mi contra algún tipo de violencia intrafamiliar, pues digamos que tristemente pues ese hombre que piensa, no, ¿cómo más puedo dañar a esa mujer? Y pues digamos que comienza a dirigir la mirada hacia esos hijos. Y es fuerte porque hasta qué punto el querer dañar a una mujer hace que se olvide por completo que no son solo los hijos de ella, sino son nuestros hijos. Es bastante, digamos, impactante y bastante doloroso, pero pues así sucede. Y por eso entonces me alegra mucho poder traerles a una persona que la verdad llevaba buscando a alguien que pudiera conversar con nosotros de este tema, que tuviera, digamos, una mirada enfocada en estos temas y les tengo una invitada muy especial que tal vez algunos de ustedes conocen, tal vez no, pero sé que les va a ser gran utilidad. Ella es Jessica Zuluaga, psicóloga clínica, especialista en clínica y salud mental, es psicoterapeuta con enfoque relacional y vincular y pues vamos a dejar que ella les cuente un poquito más. Entonces, pues Jessica, nuevamente gracias por estar acá. Me honra mucho que estés acá con nosotros compartiendo de forma tan generosa este tema
No sé si hay algo que nos quieras contar un poco sobre ti, eh, y por qué, digamos, hoy estás tú con nosotros conversando de este tema. ¿Por qué vas a conversar con nosotros de este tema, Jessica? Bueno, no, primero agradecerte por la invitación. Te decía hace unos minutitos que estaba muy emocionada pues como por la grabación de este podcast. Yo me dedico principalmente a la psicoterapia, atención individual, de parejas y familiar. Y bueno, la vida en general me ha llevado a trabajar con todo lo que tiene que ver con el enfoque de género. Estuve algún tiempo trabajando en una fundación con mujeres víctimas de violencia basada en género, entonces es un tema que me ha interesado muchísimo. Luego trabajé con la Gobernación de Antioquia en un proyecto que se llama Apoyo a Comisarías de Familia, y pues allí con las comisarías de familia hablamos precisamente de todo ese tipo de violencias que lamentablemente aún se desconoce mucho, ¿cierto? Yo me quedaba impactada yendo a municipios donde comisarios y comisarias desconocían incluso qué era la violencia simbólica, qué es la violencia vicaria. Nos quedamos todavía en un cuadrito donde creemos que la violencia es solo la física, o que es la única, o que es la más grave, y pues yo creo que es importantísimo seguir psicoeducando, seguir hablando de estos tipos de violencia, que al no mencionarlas, yo siempre les digo a mis pacientes, lo que no se nombra no existe, y que pues se termina por naturalizar y normalizar, e incluso muchos pacientes hombres que son violentados, les cuesta reconocer que están siendo violentados porque desconocen completamente. Entonces, muy contenta de estar en este espacio hablando de esto, que es lo que hago día a día. Y digamos, escuchándote me acordaba de algo que una de esas sobrevivientes nos decía, que pues para los que escuchen me dirán, pero ¿por qué les digo así, no víctimas? Porque digamos que ese día, aquí aprendemos todos juntos, y ese día me acuerdo mucho que una de ellas, Jimena, decía, no, Jen, es que nosotros no somos víctimas, sino somos sobrevivientes porque, digamos, tenemos que enfrentarnos a muchas situaciones. Luego de que nos separamos, digamos, entre comillas, es lo más suave, y luego casi que la tormenta no se calma, sino que se alborota más. Entonces, básicamente como por eso. Eh, ¿Qué, digamos, me parece importante como para arrancar, Jessica? ¿Cómo sientes tú que percibe la sociedad este tema? Algo que recuerdo que alguna de ellas en ese espacio me decía es muy doloroso no solo que nos arrebaten a esos hijos, sino que a veces se siente que casi que estamos solas en esa pelea, ¿no? Solas en esa lucha. A nivel familiar, a veces están, digamos, las mujeres solas porque se asume que tal vez lo que está haciendo ese hombre casi que es válido, así no lo sea. A nivel laboral, a veces también hay personas que validan lo que está haciendo ese agresor versus la realidad tan dolorosa que estamos viviendo esos hijos y yo. A nivel incluso, tú no lo decías, a nivel incluso judicial, hay muchas mujeres que es triste, que pues digamos es muy bueno que hoy en día lo estén visibilizando, pero a la vez es muy triste darse cuenta que muchas instituciones, no solo en Colombia, sino en muchos países, casi que son un obstáculo más para que esas mujeres puedan volver a reencontrarse con sus hijos, ¿no? En lugar de ser un aliado, casi que se vuelven un agresor más, ¿no? Entonces, porque le dan la espalda y validan casi que esa persecución judicial a la que esos agresores someten a esas sobrevivientes, ¿no? Entonces, ¿cómo sientes tú, Jessica, que percibe, digamos, la sociedad este tema? Realmente, me imagino tal vez lo que vas a responder, pero pues siento que es como bueno preguntarlo así porque es una realidad que todavía hay mujeres que no conocen, y hombres también. ¿Sientes que tal vez cuando alguien escucha hablar de violencia vicaria, falta más educación en el tema? Ya tenemos suficiente información para que en realidad, digamos, casi que todos esos obstáculos y otros que se me escapen, en realidad cambien. ¿Cómo ves tú todo este tema de la violencia vicaria, digamos? Eh, ¿Los otros espacios facilitan o dificultan que esto, digamos, logre a feliz término para esos niños y esas madres? Yo creo que se percibe con mucha confusión. Todavía no hay claridad
de lo que es la violencia vicaria, porque como bien lo decías inicialmente, hay que partir de la base que la violencia vicaria es uno de los tipos de violencia de género, sería como el último extremo de la violencia de género, entonces todavía se entiende e incluso muchos lo quieren hacer pasar por violencia intrafamiliar o violencia en el contexto familiar o maltrato infantil, que es súper, súper importante entender que cuando hablamos de violencia vicaria, la violencia vicaria tiene una doble connotación, ¿cierto? Siempre va a haber violencia infantil, violencia hacia menores de edad, niños, niñas y adolescentes, pero no necesariamente es exclusiva. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de violencia vicaria, bueno, la doble connotación sería contra la mujer y contra niños, niñas o adolescentes, o también mascotas, otros familiares de la mujer, incluso todo lo que sea inferior o que el hombre perciba como inferior o como de su posesión, ¿cierto? Entonces, todo lo que yo pueda usar para hacerle daño a la mujer a través de esto de este ser, puede ser la mascota, pueden ser los hijos e hijas que la mujer quiere tanto, lo voy a usar, ¿cierto? Entonces, esa doble connotación es muy importante porque aún muchas instituciones, lo que tú decías, lo que acabas de nombrar, es que se ve mucha violencia institucional porque nos quedamos en la violencia en el contexto familiar. Y ahí desconocemos que hay una violencia basada en género. Siempre que se hable de violencia vicaria, hay una intención de dañar, de herir de alguna manera a la mujer a través de los hijos e hijas, generalmente, pero pues aclarando que pueden ser también incluso las mascotas, dañar sus objetos, ¿cierto? Herir quitándole cosas que para la mujer son pues muy importantes. Entonces, creo que hay desconocimiento, que no hay mucha claridad, que cuando a la gente le hablamos de violencia basada en género todavía hay mucho ruido y que se cree que la violencia vicaria es solamente cuando se llega al extremo fatal de pues, asesinar hijos e hijas, pero que se puede haber presentado violencia física, violencia psicológica, violencia simbólica con estos niños, niñas y adolescentes, violencia sexual incluso hacia la mujer durante mucho tiempo. Y a veces violencia sexual hacia los hijos para hacerle daño a través de esto a las mujeres. Y muy valioso eso que dices porque sí, en realidad, digamos, es cierto. Digamos, hace rato tú también decías, Jessica, que a veces asumimos que solo hay violencia, digamos, en una pareja, en un hogar, en una familia, si digamos, uno de los dos agrede físicamente o sexualmente y ya. Y digamos que poco a poco eso ha ido, digamos, que cambiando y se ha ido creando más conciencia, pero falta demasiado camino por recorrer, ¿no? Porque en realidad ahora, y yo me ponía a pensar, para grabar este episodio y otro que voy a hacer más adelante de las violencias de género más invisibilizadas, que hoy en día se habla más máximo de tres: la física, ¿no? Que es como la más evidente; la sexual, que pues también, digamos, hay muchas pruebas que pueden tomar, muchas muestras y todo ese tema desde el tema forense; y la parte psicológica, ¿no? Pero digamos hay otras que casi que están invisibles, más que no, más no es que no sucedan ni estén ausentes, ¿no? La laboral, lo que tú nos decías, la institucional, pues la intrafamiliar, la vicaria, la económica, la patrimonial. Y yo sí siento que en realidad es importante, pues aquí decir que es fuerte decirlo así, pero hoy en día, digamos, por redes sociales o los que, digamos, consumen algunos noticieros y demás, siempre impacta y causa como mucho shock en la sociedad cuando sale en noticias que una mujer más que terminó, digamos, asesinada por parte de alguno por su compañero sentimental. Pero sepamos que cuando eso pasa, o eso pasa con un niño que digamos, pasa un feminicidio, pasa un felicidio, que es cuando asesinan a uno de sus hijos, no sucedió de la noche a la mañana. Antes pasaron otras etapas, ¿sí? Hubo, digamos, esas tres violencias que les dije, pero seguramente hubo un cúmulo más de violencias, que son las otras, digamos, que no están como tan
tan visibles, y sí siento que pues es importante tener eso en cuenta, y por eso me parecía valioso tener este espacio contigo, Jessica, porque sí es decir, sí, claramente cuando pasan esas cosas es muy doloroso, pero no esperemos a que esa estadística suba para decir, venga, terrible lo que le pasó a este niño, terrible lo que le pasó a esta mujer. Sí, es terrible. Y es terrible que cada día sean cifras que aumentan. Pero pongámonos a pensar qué podemos hacer para que eso se corte, para que eso pare, para que eso realmente se detenga, ¿no? Y puede que escuchen esto y dicen, Gina, pero yo qué puedo hacer desde el espacio en el que estoy. Reflexionemos que puede que yo tal vez en mi familia no esté viviendo eso. Y si escuchan esto y no lo están viviendo, me encanta saber que hay una familia menos que no está sufriendo esta situación. Pero reflexionemos, tal vez puede que sea mi vecino, tal vez puede que sea mi amiga, tal vez puede que sea mi hermana, otro familiar, ¿sí? Una persona cercana, un conocido. Y no significa que como no es mi realidad, entonces no, digamos que me lavo las manos, ¿sí? Eh, Siento que es como importante tener eso ahí como presente para decir que pues esto de una forma u otra nos toca a todos, porque a veces uno piensa que las cosas solo cambian cuando X o Y gobierno hace cambios, pero desde nuestro hogar y desde nuestros entornos podemos sostener e incluso ayudar a que estas realidades sean denunciadas para no terminar en esas tragedias tan horribles que se ven, digamos, hoy en día en esos noticieros, ¿no? Por eso entonces, Jessica, me gustaría preguntarte algo y es, eh, digamos, las sobrevivientes le llamaban don vicario, me gustó ese como nombre. Entonces llamémoslo así como para que sea más fácil al agresor. Digamos que es muy doloroso y a veces hay personas como a mí que les costará también entender cómo es que se llega a ese punto, ¿no? De llegar a un punto en el que quiero dañar tanto a esa mujer que fue mi pareja y que ya no lo es más. Y digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Venga y enfoco la mirada en esos hijos. Qué fuerte, pero digamos, por qué sientes tú que hay hombres que pueden caer en esa sustracción de, de esos hijos o otro tipo de cosas que sean valiosas, como tú nos decías, de esos otros familiares, de esas mascotas, eh, para realmente, digamos, dañar a esa expareja? ¿Qué puede estar, digamos, sucediendo? No sé, ¿qué puede explicarlo tal vez en la historia de ese agresor que llegue a caer en digamos, en ese lugar, Jessica? Bueno, cuando hablamos de estos victimarios o de un vicario, como tú los nombras, el perfil de estos sujetos es el mismo perfil, un perfil muy similar de los agresores de mujeres, ¿cierto? Porque ya acabamos de entender que ese es como el último escalón, pero generalmente son sujetos con una construcción de masculinidad muy hegemónica. Su identidad como hombre se ha construido en la rigurosidad cultural y social de lo que se espera de un hombre, de lo que se supone es ser un hombre, pero un hombre macho, ¿cierto? Macho de pelo en pecho, el típico constructo de lo que se supone que deben ser los hombres. Entonces son hombres que crecieron escuchando lo que debería esperarse de una familia también. Su ideal de hogar está está muy distorsionado y vamos a ver que son hombres que no se permiten la expresión de emociones diferente a la rabia. Culturalmente a los hombres generalmente se les ha permitido únicamente expresar la rabia, entonces la agresividad se empieza a avalar, porque esto es sinónimo de hombría, eso te da valor ante la sociedad y las demás emociones no se permiten siquiera sentir, entonces les cuesta muchísimo reconocerlas porque todo el tiempo las reprimen. Tienen una relación con las mujeres de posesión, ¿cierto? Las mujeres, las infancias, tienen el mismo estatus para estos hombres y es de instrumento. Las mujeres entonces me pueden servir para suplir necesidades afectivas, sexuales, para cubrir necesidades básicas, porque entonces son mujeres que en muchos casos incluso se encargan de comprar la ropa, de todo lo que tiene que ver con el hogar, el aseo, el cuidado, tienen toda esta carga mental del hogar, pero también cumplen un rol
afectivo y pues de cubrir esas necesidades sexuales. Y los niños pues vienen a tener entonces, niños, niñas, un rol de posesión, ¿cierto? Es algo que me pertenece, es un instrumento. Son hombres que se relacionan con otros hombres generalmente desde la competencia. O puedo tener ciertos hombres que admiro mucho, que respeto, que los veo como algo donde yo quiero llegar o mis iguales son competencia. Competencia laboral, competencia ante otras mujeres. Y pues de aquí también sale un término que hoy está cogiendo fuerza y que me parece importante mencionar, es ese término de la soledad masculina, porque son hombres que generalmente no tienen amigos, amigos cercanos, pueden tener relaciones con otros hombres para salir a tomar cerveza, para jugar fútbol, tejo, qué sé yo, pero son relaciones muy superficiales, porque si tengo una relación muy cercana con otro hombre, eso ya se empieza a ver raro, ¿cierto? Yo no soy homosexual. Entonces, hay como unas premisas básicas para estos hombres que tienen una masculinidad muy hegemónica, que es no somos mujeres, no somos niños y no somos homosexuales. Y pues esto empieza a traer como unas prohibiciones, como no ser amigos cercanos, no hablar de ciertas cosas, no tener ciertas manifestaciones afectivas o emocionales, y por tanto entonces no hay un vínculo afectivo estrecho con hijos e hijas. Entonces no sé si tú escuchas a lo largo de tus atenciones muchas personas que crecieron y dicen: mi papá jamás me dio un beso, ya mi papá jamás lo vi feliz. Yo estaba atendiendo, pues me parece extraño porque hablo con otros psicólogos y psicólogas y dicen: es que son muy pocos los hombres que van a consulta. A mí me pasa todo lo contrario, son más los hombres que las mujeres que atiendo. Y uno habla con estos hombres y siempre escucha: mi papá nunca me dio un beso, nunca me dijo te amo, siempre se relacionaba a través del mal genio, siempre lo veía con el ceño fruncido, siempre estaba imponiendo su autoridad o el poder a través de conductas un poco agresivas, ¿cierto? De la imposición. Entonces aprendieron que eso es ser hombre, aprendieron a vincularse de esta manera y les cuesta mucho generar vínculos afectivos, porque nuevamente entonces las mujeres son instrumentos y los niños también, y vienen a entender que pues son como parte de mi posesión, y si yo la poseo, entonces yo puedo hacer con eso, es entre comillas, en su ideal, lo que yo quiero. Y muy fuerte eso que dices, porque es lindo como los temas sin planearlo y ustedes sin conocerse, las personas que han estado acá, que han sido en su mayoría mujeres, como que se van conectando. Tú dices algo y es una, digamos que, masculinidad muy hegemónica, y antes de que nos cuentes un poco qué es un poco, como para entenderlo más, ahí dices algo de una forma y de otra que refuerza mucho un concepto que hablamos aquí en episodios pasados, y es esos estereotipos de género, ¿no? Que digamos que se asume que las mujeres tienen X rol, los hombres tienen X rol, y casi que se sataniza lo que se sale de ese margen, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y es fuerte, pero en realidad es muy cierto eso que tú dices, de que, claro, si yo soy hombre y tengo amigos hombres y son relaciones casi que muy cercanas, hay personas alrededor que pueden comenzar a construir la idea de que tal vez yo, entre comillas, tengo una orientación homosexual, que ojo, si fuera el caso no habría ningún problema, pero si no es el caso, entonces yo casi que para evitar ese tipo de comentarios, prefiero aislarme, estar solo. Y qué fuerte, porque, digamos, claro, uno de mujer, pues en mi caso personal, uno no lo vive así. Uno, cuando está pasando por una situación compleja, siempre busca es su red, ¿no? Su red de apoyo. Llámese una llamada con una amiga, llámese nos tomamos un café, así sea que nos sentemos en el borde de la calle, no importa, pero necesito tu apoyo porque estoy pasando por un momento difícil y no puedo sostenerme ni a mí misma por lo difícil que es la situación que está pasando, ¿no? Entonces, qué difícil es a veces si quiero imaginar un entorno en el que estoy pasando por una situación compleja y eso no esté, ¿no? Porque sería mucho más difícil asumir las situaciones a veces, ¿no? Entonces, casi que es sufrir en silencio, siendo un hombre, estando en esa soledad que tú nos dices, Jessica. Y digamos, me parece fuerte porque
yo pienso que eso puede ser una bomba de tiempo, ¿no? Hay algo que yo les explico mucho acá a las familias, que yo les digo de las emociones, como para que sea más fácil, se los doy con una imagen y es, si uno, digamos, reconoce, aprende a gestionar, expresar sus emociones, es como si esas emociones fluyeran por esa tubería, ¿no? Como cuando el agua fluye. Pero ¿qué pasa si yo me las guardo y me las guardo, las reprimo, las niego, las Una disfrazo? bomba de tiempo. Sí, es esa tubería que comienza a pegarse todo y en algún momento el agua no va a fluir y pues en algún momento el agua va a decir, pues venga, yo necesito salir. Si usted no me deja por aquí, pues por otro lado y la tubería se revienta y se vuelve todo nada. Y cuando uno muchas veces se guarda y se guarda, se guarda esas emociones por evitar dañar a otros, qué paradójico que termino dañando a otros porque me las guardé, ¿no? Porque se exploto, ¿no? Y a veces pasa incluso con otras situaciones menos complejas que papá o que mamá no deseaban descargarse en sus hijos y se guardan todo y terminan descargándose en esos hijos porque en el entorno que me sentí mal no lo gestioné y bueno, se reaccionó de una forma compleja. Y uno no planea eso, pero sí uno puede elegir, venga, esta situación me hace sentir mal, ¿cómo puedo gestionar eso? No puedo solo, listo, necesito una red de apoyo, tal vez, o necesito un apoyo terapéutico, o si, digamos, tengo alguna creencia religiosa, pues también eso me puede sostener, o necesito las tres, qué sé yo. Digamos que lo importante sí es como tener como varios como pilares, ¿no? Hace algunos años yo escuchaba una persona que en una conferencia que tuve la oportunidad de escuchar decía algo muy cierto y es, si yo estoy en un cuarto oscuro y solo tengo una vela y por algo pasa un viento y la vela se apaga, pues me quedo oscura si ni siquiera sé por dónde tengo que caminar. Pero ¿qué pasaría si en lugar de tener una vela prendida, tengo 5 o tengo más? No estoy diciendo millones, pero tengo varias que me sostengan y se me apaga una. Listo, se me apagó una, pero tengo otras que me ayuden a mirar como por dónde puedo salir de ese lugar. Yo siento que así se ve cuando uno tiene como varios pilares que lo sostienen y cuando no se tienen, casi que es como esa persona que tiene una sola vela y se la apaga. Pues va a sentirse, como tú decías, esa soledad, ese aislamiento y pues puede que tenga reacciones bastante difíciles porque algo que yo les digo mucho acá es que lo que somos hoy de adultos no es, digamos, al azar. Viene mucho de las construcciones que tuvimos en nuestra infancia, especialmente los primeros 7 años. Si imaginémonos todos los que escuchan esto, que todos somos hombres hoy en día, ¿cómo se sentiría si yo durante años en mi crianza me dijeron, no llore, que eso es de niñas, tiene que ser brusco, tiene que ser fuerte, no haga tal cosa en la casa porque eso más bien déjeselo a su hermana, que son cosas de la cocina y eso son cosas de mujeres. Eh, no, no hable tanto de lo que le pasa porque eso no es de hombres, o no se vista de tal forma, no se comporte de tal otra. ¿Y qué pasa si luego hay otros espacios donde me refuerzan esa idea? Un colegio, otros familiares de esa familia extensa, personas cercanas, digamos, a mi familia, llámese primos, tíos, amistades. Luego, cuando estoy en la adolescencia, en otros espacios, que mis amigos también me digan eso, luego en el trabajo me dicen eso, luego incluso sin saber lo que en automático tal vez esas parejas me refuercen eso, pues es el deber ser, ¿no? Y no con esto quiero justificar a ningún agresor, ni mucho menos, pero sí quiero que con esto entendamos que está como ¿Cómo se arraigado, construye? sí, y que no es de la noche a la mañana, no es al azar, y que ese diálogo interno que yo hoy, cuando tengo éxito, cuando tengo fracasos, me digo, si yo, digamos, años atrás, cada vez que cometí un error y así era, me decía, ay no, Gina, pero tú sí eres torpe. Pero cuando deconstruí eso y entendí de dónde venía, me dije, bueno, pues en realidad todos los seres humanos cometemos errores, ¿yo por qué me digo eso? Ya digo, bueno, ups, me equivoqué, listo, ¿no? Eso no define lo que hago y a veces hasta me da risa. Pero si uno no deconstruye eso, no logra entender, venga, yo digo esto, eso no es válido, eso casi que refuerza la idea, pues no va a poder trabajarlo. Justo ayer para preparar este espacio leía el testimonio en un blog de un papá
que nació con unos rasgos de psicopatía narcisista y él decía, le preguntaban, pero ¿por qué tú no desarrollaste eso? Él es un hombre de familia, con su esposa, 20 años de matrimonio, 2 hijos, nunca ha habido algún episodio de violencia de ningún tipo. Y los especialistas decían, pero ¿por qué él no lo desarrolla y otros sí? Y él les decía algo que me pareció muy revelador y es, pues es que yo no tuve una infancia difícil. Tuve unos papás amorosos que estuvieron ahí pendientes, que estuvieron conmigo, que me permitían sentir lo que me sucediera, no me reprimía nada, no me castigaba nada, había límites sí, pero desde el respeto. Entonces ahí los psiquiatras entendieron, ok, cuando la infancia es difícil, eso dispara ciertos rasgos que puede que muchas personas tengan en los genes, ¿sí? Claro, y no solo pesa ese sistema de creencias que tú mencionas, donde pues hay estereotipos de género, roles de género muy marcados, sino que entonces empieza a haber una negación del sí mismo, incluso, donde esta masculinidad termina por, por borrar la propia identidad, donde son adultos que luego van y se preguntan, los que se quieren cuestionar, yo no me conozco, yo ni siquiera sé quién soy, porque yo soy lo que siempre me dijeron que debía ser, que es ser un hombre. Entonces, son sujetos que pueden entrar en crisis cuando se quedan sin trabajo, porque siempre me dijeron que el hombre es proveedor. Me quedo sin trabajo y eso puede detonar una crisis emocional importante. Siempre me dijeron que el hombre es el que tiene la autoridad, entonces pierdo autoridad y eso puede generar un montón de molestia. Y claro, son hombres que, importante lo que tú mencionas, porque a la gente le gusta hablar mucho desde la psicopatología, entonces las personas cuando hablan de agresores siempre quieren pensar que hay un trastorno de base, que hay entonces un trastorno narcisista, un trastorno de personalidad, un trastorno sociopático o psicopático, y no, ¿cierto? No necesariamente. Pues vas a hablar con Vane de violencias basadas en género y no me quiero meter al rancho, pero pues generalmente, y esto es una frase que ella sé que va a usar, son hijos sanos del patriarcado y puede tener rasgos, una persona puede tener rasgos narcisistas, puede tener ciertos rasgos, porque incluso la enseñanza dentro de ese sistema de creencias que estamos hablando, ellos son muy conscientes de la norma social. Por eso son hombres que sus comportamientos típicos hacia afuera, es decir, en entornos laborales, familiares, sociales, pueden ser hombres muy empáticos, cariñosos, que se ven pues amables, entre comillas, normales, ¿cierto? Esa palabra de normalidad. Pero pues puede que no haya un rasgo que la gente diga, ve, está sucediendo algo, porque esos comportamientos agresivos o violentos los ejercen al interior del hogar. No suelen ser comunes, no suele ser común que lo hagan a nivel social, porque en el hogar es donde deben mantener ese estatus de dominio. Recordemos que se vinculan desde el dominio para mantener la superioridad. Entonces, ellos generalmente son hombres que son muy, muy conscientes de la norma social y empiezan a tener unos comportamientos típicos como manipulación del sistema judicial. Como manipulación del sistema judicial, denuncias falsas, demandas constantes, uso de la custodia como arma, desacreditación de la madre, son comportamientos que empiezan a presentarse, también la instrumentalización de los hijos todo el tiempo, chantaje emocional, entonces si te vas, no vas a ver los niños, o a los niños y niñas decirles, tu mamá no te quiere, tu mamá es una mala mamá, tu mamá te abandonó, tu mamá hace esto y esto y esto, todo con el fin pues como de fracturar ese vínculo con la madre. No siempre es desde lo físico, muchas veces es desde lo afectivo y también es supremamente doloroso. Amenazas directas contra la integridad de los niños, entonces si no haces esto, voy a atentar contra los niños o las niñas y entonces empiezan a haber unos factores de riesgo importantes que no sé si quieres que hablemos de esto, de cuando se detona o puede ser un riesgo importante para las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia basada en género, violencia en el hogar, estén muy alertas, porque los estudios nos indican momentos de máxima alerta, donde se puede presentar violencia vicaria. ¿Qué momentos son estos?
Momentos donde entonces hay una separación reciente, donde la mujer decide salir o terminar con ese ciclo de la violencia, donde hay una nueva pareja, digamos que ya hubo una separación, pero la mujer empieza a salir con otra persona. Esto es un momento de máxima alerta por esa relación de competencia que mencionábamos al principio. Cuando hay pérdida de poder económico, entonces la mujer de pronto hace una demanda de alimentos y sale pues favorecida. Entonces cuando ya yo no puedo tener el control sobre tu economía, que ahorita mencionaba la violencia económica, pero además eso está afectando mi economía, entonces también puede ser un detonante, una alerta de peligro, donde hay procesos judiciales que no favorecen al padre. También es un momento de muchísimo riesgo, o cuando hay prohibición de contacto, cuando definitivamente hay una medida de protección donde se aparta a los niños o se dice o se evidencia que el padre puede ser un riesgo o ha sido un riesgo porque se logra confirmar que ha habido otros tipos de violencia a lo largo de la historia de esta familia. Entonces allí hay una máxima alerta porque es un hombre que se puede desestructurar completamente. Todo que ser hombre, que es tener el poder, el control sobre mi familia, la autoridad, el dominio económico, me están quitando algo que es de mi posesión, que ya no puedo ver cuando yo quiera o visitar. Entonces ahí se puede detonar todo esto que empieza a suceder con Don Vicario. Y muy fuerte eso porque, pues digamos, no sé si tú lo has escuchado y algunos que lo han, pues escuchan esto, tal vez lo conocen. Hay un caso, digamos, que ha cogido muchos medios, pero me parece lindo la labor de activismo que ha hecho ella, Fernanda Restrepo, de Una Palmadita, digamos que es, así la encuentran en redes, se arroba Ni Una Palmadita, es muy fuerte y a la vez muy hermoso que desde su propia realidad que está viviendo toda esta persecución, digamos, judicial por parte de esa expareja, está casi que creando un activismo de las mujeres que están viviendo esta situación también, porque al escuchar a veces cosas que le escriben a ella o que le dicen, es bastante impactante saber que simplemente muchas estaban viviéndolo, pero solas. Pero no significaba que antes eso no existiera. A veces uno cree, cuando no conoce mucho en estos temas, que casi que no sucede nada, pero yo siento que eso es como cuando uno no alumbra en un cuarto oscuro con una linterna. Pues uno puede creer que casi que no hay ninguna situación ahí compleja, pero si uno alumbra ahí ya va a poder ver realmente si hay algo difícil o no. Hace un año que hablaba con una sobreviviente de México, la directora de una fundación que está luchando contra este tema de la violencia vicaria y viendo cómo comenzar a aplicar la ley que ya aprobaron allá contra este tema. Ella decía que pues en realidad el tener espacios donde en realidad una mujer se sienta sostenida, escuchada en estos temas, apoyada, es muy bueno y muy valioso porque como judicialmente hay persecución. A veces hay incluso medios a nivel mediático que favorecen a mejor. Incluso a veces a nivel digital también hay mujeres que se someten a ese tipo de violencias digitales porque hay personas que solo buscan casi que empoderar en ese pedestal a ese agresor versus realmente validar la situación tan difícil que están viviendo esas madres y esos hijos. Y laboral y todo lo que decíamos ahorita. Entonces me parece valioso eso que nos dices porque conecta bien con lo que quería preguntarte y me parece muy bueno cuando uno se planea y se conectan las cosas así poco a poco y nos dices, bueno, estas son las señales de alerta y tú nos decías varias que es fuerte porque sí, en realidad son las que uno siempre podría chequear cuando conoce de casos de violencia, digamos, vicaria en cualquier país que viven, que disparan eso, ¿no? La nueva pareja, la separación reciente, la pérdida del poder económico, esos procesos judiciales que no favorecen al padre. Miremos un poco más cómo es, digamos, esa persona, cómo puede ser esa forma de pensar, de sentir a nivel emocional, de actuar. Tú nos decías algo que me parece muy valioso y es, hoy en día
digamos, el exceso de información tiene pros y contras, y uno de los contras es que casi que queremos ponerle un diagnóstico a todo, ¿no? Y a veces eso, en lugar de ayudar, siento que puede como complicarnos un poquito todo, la comprensión de las cosas. Y tú nos decías algo que me recordaba, y es, se habla mucho a veces cuando se habla de violencia vicaria, se habla de que hay que psicópatas narcisistas, que es el narcisista integrado. Y yo, digamos, si bien yo no soy psiquiatra y yo no trabajo en esos temas clínicos, me puse como a indagar un poco para entender un poco ese tema, y es, digamos que la diferencia entre un psicópata narcisista y un narcisista integrado, y si ahí me equivoco, pues tú me corriges, Jessica, de lo que yo encontré decía que, digamos que el primero, el psicópata narcisista, puede caer en conductas criminales, y el narcisista integrado, digamos que podría estar compartiendo con otras personas, digamos que socialmente todo dentro de lo aceptable, porque tampoco me gusta mucho la palabra normal, pero no caería en esas conductas, digamos, criminales o delictivas que llaman en algunos momentos. Pero más allá de esa etiqueta, digamos, si aplica o no para hablar de los que cometen esto contra tantas mujeres, pues primero me gustaría saber si aplica o no, porque pues ahorita muchos dicen eso, y a veces hay que ser más responsable con ese tipo de diagnósticos, porque tal vez no aplica en algunos casos y solo aplica en algunos pocos, ¿no? ¿Y cómo puede entonces pensar, sentir, digamos, actuar esa persona que busca, lo que tú decías, busca controlar, busca dominar a esa expareja, usando, como nos decía esa sobreviviente el año pasado, Jimena, de la fundación que lucha colombiana contra la violencia vicaria, usan a esos hijos como material de guerra? Me parece súper fuerte, pero siento que es como la forma de visibilizar eso. Digamos, digamos, ¿qué nos podrías decir de eso? Primero, lo que te decía, aclararnos si en realidad ese diagnóstico aplica o no, como para entenderlo bien. Y segundo, realmente cómo piensan, cómo sienten y cómo actúan, y si realmente podríamos decir que todos los que ejecutan este tipo de violencias vicarias sí pueden estar casi que dentro de la misma categoría o no, porque sí siento que hay mucha confusión en el tema. Claro, lo que te decía ahorita, y es que es en ese concepto de masculinidad hegemónica que mencionábamos al principio, que es un constructo social, ¿cierto? Esta masculinidad de por sí ya es narcisista y sociopática, entonces sí pueden haber muchos rasgos. No necesariamente yo tengo que tener un trastorno. Para esto, pues ya habría que mirar el caso a caso, hacer una evaluación detallada del sujeto. Pues las comisarías de familia tienen unos instrumentos especiales para hacer ese tipo de evaluación, los psicólogos clínicos también. Entonces yo creo que generalizar se convierte en algo muy riesgoso, porque se podría llegar entonces a justificar. Entonces, como es un enfermo mental, por eso actúa de esta manera. Y recuerda que ahorita mencionábamos que no hay enfermedad mental, hay mucha conciencia de la norma, ¿cierto? Tú luego me preguntabas comportamientos. Hemos hablado todo el tiempo de esta relación de dominio, esta idea de posesión, esta relación que no es horizontal, donde hay una relación de poder importante. Y pues antes de estas señales como extremas, donde uno puede identificar que probablemente va a haber violencia vicaria, hay unas señales como tempranas de alerta. ¿Qué señales tempranas yo puedo identificar en una relación que me pueden decir, ojo, prende la lupa? Porque, a ver, cuando hablamos de violencia basada en género, generalmente se presenta cuando ya se sella el contrato, cuando hay un matrimonio, cuando se compra un bien en común, un apartamento, vivienda, un carro, cuando la mujer queda embarazada. Cuando se sella ese contrato es cuando entonces el hombre dice, ya, esto me pertenece, ¿cierto? Es de mi posesión porque ya hay un contrato por escrito, ya hay algo legal que dice, estamos unidos de alguna manera. Entonces, son parejas que pueden tener un control excesivo sobre el otro, sobre amistades, cómo se viste, redes sociales,
qué rutas elige para ir al trabajo o te llevan, te traen a todos los lugares, pero para mantener un control, que este control muchas veces se disfraza en el cuidado. Y en el discurso de muchas mujeres, entonces a veces él es así porque me está cuidando, él me cela porque me quiere. Entonces hay una idea ahí muy distorsionada del amor porque todo lo enmascaran en ese cuidado. Hay unos celos irracionales o posesivos, dejando muy claro que los celos, como la envidia, como son una emoción normal, un sentimiento secundario a la rabia, todos los seres humanos sentimos celos por lo menos una vez en la vida, en algún momento, cuando percibimos una amenaza sobre algo que es importante o significativo, pero cuando hablamos de celotipia o celos irracionales o posesivos, pues aquí ya sí estamos hablando de un problema. Cuando yo te celo porque tú me perteneces y yo puedo decidir con quién hablas, cómo te contactas con ciertas personas. Hay una desvalorización constante del otro, críticas, humillaciones, burlas, durante la relación, ¿cierto? Que entre chiste y chiste también se va enmascarando, pero que es con una alta frecuencia. Actitudes de superioridad, de yo lo hago, yo lo decido, yo tomo la decisión porque tú no sabes, porque tú no lo haces tan bien, porque deja que yo mejor, yo tengo más capacidad o más habilidades. También es importante cuando empiezan a haber actitudes de aislamiento. Entonces, no quiero que vayas tanto a visitar a tu mamá, no me cae bien tu hermana, esta amiga no me gusta para ti, se empieza a aislar la persona, precisamente pues como a través de ese control que muchísimas veces también es económico, porque estas primeras que mencionaba son más psicológicas, ¿cierto? Como comportamientos de ese perfil psicológico, pero también entonces hay unos conductuales como control económico, explosiones de ira, que generalmente luego de la explosión de ira viene esa etapa de luna de miel, que hace parte del ciclo de la violencia, entonces tengo momentos de agresividad y violencia, pero luego soy supremamente cariñoso, te hago love bombing, que es tan famoso hoy, también pueden hacer lighting, ese gas de luz que es como que responsabilizo a la mujer de todo lo que sucede, traslado la culpa y entonces tú estás loca, yo actúo así por ti, porque tú no escuchas, porque tú me haces sentir de X o Y manera. Yo siempre les digo, los otros no nos hacen sentir cosas, nosotros percibimos cosas del comportamiento del otro y reaccionamos, pero son hombres que no tienen responsabilidad afectiva, entonces toda esa responsabilidad la trasladan hacia la pareja. Y pues claro, hay amenazas constantes comentarios como tú sin mí no eres nada, sin mí no puedes vivir, y comentarios como de este tipo que empieza la mujer a dudar incluso de su cordura. Pues seré yo que soy muy exagerada, seré yo que sí realmente detono estos comportamientos. Y por eso, en un principio, cuando se inician estos ciclos de violencia, es muy difícil identificar, porque como te digo, todo se enmascara en el cuidado y en esa idea distorsionada del amor. Y qué fuerte porque termina uno casi que romantizando ese control, ese dominio, esas microviolencias que llaman, que en realidad digamos que es casi como ponerle el disfraz de oveja a ese lobo sin darme cuenta, claramente sin conciencia de ello, porque algo que me parece valioso decir para los que escuchen esto es que si escuchas esto y has pasado por esto, conoces a alguien que ha pasado por esto, a veces uno tiende a pensar cuando está afuera, pero ¿por qué no sale? Y resulta que es que, miren lo que Jessica nos dice, se vuelve inconsciente este primer recorrido del camino y casi que uno cree, no, es que lo hace porque me quiere, lo hace porque le importo, lo hace porque me está cuidando. Y resulta que sin darnos cuenta comienza a normalizar cosas que no son normales, no están bien. El hecho de que yo siento que algo que a mí en su momento me movilizó, digamos, a hablar de estos temas, es que estamos en el 2025 grabando esto, a pesar de que esto sale en el 2026,
Pero en el año 2022, digamos, yo estaba terminando una relación de pareja bastante compleja. Y cuando estaba conversando con una psicóloga feminista para otro espacio que hicimos, dos espacios que hicimos sobre estos temas, ella decía algo muy fuerte y es que en realidad si hay control, pues no hay amor, ¿sí? Fuerte, pero digamos a mí en su momento por algunas cosas que pasaban en esa relación me revolcó la cabeza. Yo dije, vea, qué curioso, ella no me conoce, no nos hemos visto nunca y todo lo que está diciendo describe lo que, como yo me he sentido mucho, cuando yo siento que cuando uno haya o no haya golpes, pero que se siente descalificado, se siente inferior, está en un lugar en el que siente que no puede ser genuinamente lo que uno es, que casi que le quieren a uno reemplazar los pensamientos porque quieren que piense lo que él piensa, quiere que sienta lo que él siente, quiere que haga lo que él quiere que yo haga, casi como si uno fuera un títere que quieren que se mueva como ellos dicen y uno casi que no puede decir nada y tiene que obedecer porque si no se va a enojar conmigo. Si uno está en un lugar en el que casi que, por ejemplo, cuando van a hablar por teléfono, uno casi que tiene que cuadrar todo para que entre comillas sea perfecto, cuando lo perfecto pues no existe, no hay nada más desconectado de la realidad que algo perfecto, casi que para controlar casi todas las variables, para que esa persona no se moleste, yo siento que hay muchas cosas que uno tiene que revisar, hay cosas que uno tiene que trabajar, porque no es un lugar donde uno pueda estar pleno, no es un lugar donde uno va a estar feliz. Hace poco yo le escuchaba a Walter Rizzo en una conferencia que él tiene, que en realidad, digamos, donde hay celos, pues no hay amor porque es más posesión que otra cosa. Y sí, en realidad sí yo, puede que yo quiera una pareja, pero de ahí a casi que querer controlar 24/7 y que me reporte 24/7, ¿para qué? Si, digamos, si hay confianza, si hay unos acuerdos, ¿por qué uno tiene que andar casi que rindiéndole cuentas a la otra persona todo el tiempo? Eso no garantiza nada. Uno y dos, pues eso no significa que haya confianza, sino no lo hay, es todo lo contrario. Entonces, uno se siente casi que como con una carga, como si yo cargara una mochila, no de mi peso, sino del doble o el triple de mi peso con esa persona cuando estamos bien, pero especialmente cuando estamos mal, y uno se siente casi que teniendo que controlar 2 millones de variables al día, ahí las cosas no están bien, ahí las cosas no están tranquilas. Casi que si uno siente que tiene que hablar por teléfono con esa persona escondidas, porque no sabe si va a reaccionar mal, si le va a decir esto, como para que otras personas no se den cuenta, ahí las cosas no están bien. Cuando digamos esa relación en mi caso se acabó, yo sí puedo decirles que uno sabe y su cuerpo, el cuerpo de uno sabe cuando se siente pleno en un lugar o no, porque al día siguiente, ay, yo me sentía tan ligera, literal, es como si me hubiera quitado el edificio más alto de este planeta de la espalda. Sí, hubo un proceso de duelo y demás, pero yo decía, bueno, ya no hay que casi que rendir cuentas a nadie de nada y puedo ser yo sin tener que casi que acomodarme a algo que no era, un modelo que no era simplemente por aceptación, por aprobación, porque dure. A veces uno de mujer, sin darse cuenta, está en lugares simplemente porque cree que no hay más. O qué va a pasar después cuando acabe esta relación. ¿Qué va a pasar después cuando ya salga de ahí? Y yo les diría que no, digamos, cada una tiene una realidad distinta y claramente el después será diferente, pero sí, si uno puede estar en un lugar donde se siente tranquila, se siente ligera, puede ser tal cual uno es, en la forma de pensar, de vestir, de actuar, incluso de peinarse, qué sé yo, pues ahí vale la pena estar, pero si es un lugar donde a mí casi que me vuelven como un esclavo, que quieren darme látigo cada vez que no hago lo que dice ese amo, pues es un lugar que no digamos, importa nada. Total, ser pérdida de la libertad
Hay que Sí, cuestionar, ¿cierto? Si estás sí, perdiendo agencia, capacidad de decisión, ahí huye. sí, casi que pónganlo, ahorita hoy en día hablan mucho de dictaduras, hagan de cuenta que es como una dictadura como en chiquito, no es en un Incluso, país, no es sí, en varios, no es ajá, en una isla, no, sino es en un hogar o en una relación y se vive igual, porque se le quitan las libertades de opinar, de participar. Por eso es que, digamos, esto conecta muy bien con los episodios que hemos hecho antes y sé que estarán diciendo, Gina, pero yo no sé cómo fue la conversación que tuviste con la psicóloga feminista. Pues claro, ¿no? Algunos escucharon eso, otros recién se están sumando este año, pero les puedo decir que yo esos espacios los incluí en el inicio de esta temporada, que pueden ir a revisarlos. Mujer y crianza respetuosa y mujer y ambiente escolar, que pueden ir a como mirar para que no quede suelto, porque yo entiendo, sus temas son densos, recién algunos se suman a entender esto y yo pasé por ahí, entonces ya como para que entiendan eso. Y otro episodio que también les puede servir mucho porque se ve muy claro lo que nos decía Jessica es el de mansplaining que hay, y el de mom shaming, que puede ayudarles como a entender mucho mejor todo esto. Y ya como para preguntarte algo, Jessica, pues sí, solo me gustaría cerrar diciendo a mí que pues en realidad uno no tiene que justificar a nadie por nada si son cosas que me dañan a mí, me lastiman a mí, me hacen daño a mí, así otras personas me digan, eso está bien, sé paciente, es que él es difícil. Recuerdo que una persona me decía, no, pero es que esta persona es difícil, tienes que ser paciente. Y yo pensaba, qué fuerte, ¿ser paciente de qué? A mí eso me dejó pensando y luego yo decía, ya entendía a qué se refería. Pero yo pensé, no, yo no quiero estar en este lugar con esas situaciones. Entonces piensa en eso, a veces hay personas que desde el amor nos van a dar esos consejos, pero no son consejos que vayan a ayudarlos a salir de ahí, sino que van a ayudarlos a mantenerlo ahí. Esos consejos se le agradece porque es una persona que me quiere, pero si ayudan a reforzar ese lugar donde estoy viendo esa violencia, no lo apliquen, sino más bien, si hay algo en su cabeza, en su corazón, en su cuerpo que no las hace sentir cómodas, por algo será. Esa voz interior, llámenlo, algunos llaman instinto, a otros llaman, no sé, conciencia, a otros lo llaman intuición, como quieran llamarlo, si hay algo adentro que no las hace sentir tranquilas y en paz en ese lugar, por algo será. Es mejor salir de ahí. El cuerpo a uno nunca le miente. Cuando uno se siente a gusto en un lugar, uno está tranquilo, relajado. Cuando uno se siente amenazado, se tensa, los músculos le duelen, el cuello, la espalda, gastritis, migrañas, mal genio, no duermo bien, no como bien. Claro, tu sistema de alerta está todo el tiempo activado. Sí, el cerebro es muy sabio y el cuerpo también, y si yo no estoy sabiendo leer eso, pues tal vez en este momento no sepa por qué, pero si no me siento ahí segura, salvo, por algo será. No esperemos a buscar la respuesta para salir de ahí, porque ya podría tal vez ser un poquito tarde. Ya las cosas podrían estar muy avanzadas y sería difícil salir de ahí. Hay algo que yo les digo y siempre que hablo de estos temas se lo digo a personas con las que grabo, o amigas o cualquier persona, incluso hombres que conozco, y te busquen en internet, en el explorador que ustedes tengan, Google o el que sea, violentómetro con B pequeña, todo junto. Y ahí van a encontrar un termómetro o una escala que tiene 3 colores, amarillo, naranja y rojo. Normalmente cuando se está en alguna violencia de género que está dentro de lo amarillo, de lo naranja se puede salir. Ya cuando se está en rojo, muy complicado salir. ¿Sí? Entonces, para que ustedes conozcan y compartan eso a todas las personas que conozcan, porque ahí se van a dar cuenta, uy, qué fuerte. En amarillo fue esta relación pasada. En naranja estuvo esta persona que conocí que me decía que esto pasaba en su relación. Y ahí logramos entender, poner en visual que hay cosas que uno normaliza que no está normal. Hay cosas que uno, por las que uno es paciente, entre comillas, que no debería ser paciente, sino que debería poner un hasta aquí. Ninguna persona va a poder sacarte de un lugar en el que tú voluntariamente no decides salir, ¿sí? Si yo no hubiera decidido, por ejemplo, en su momento, en esa relación salir, pues hubiera sido muy difícil que personas cercanas lo hicieran.
claramente en mi caso las cosas no avanzaron a ese punto, pero la idea no es esperar a que eso avance. Ujú. Así Y es decir, no, pero va a cambiar, no, pero todo va a mejorar, no, pero es que esto es para siempre. Saquémonos ese mito urbano bien rosa que puede reforzar esas violencias de que las relaciones de pareja tienen que ser para siempre. Si hay violencias, no. Si me Ujú. están atentando de cualquier forma a nivel físico, mental, emocional, no es un lugar que valga la pena seguir. Y entonces, para cerrar entonces, Jessica, me gustaría que tú nos dijeras, yo te contaba antes de grabar, este podcast lo escuchan mujeres, me alegra saber que desde el año pasado comienzan a escucharlo hombres, familias en general, como sea que estén formadas. ¿Qué podrás decirle, digamos, a esas personas que escuchan esto, que tal vez conocen a alguien que está pasando por esto o que tal vez están viviendo esta situación y no saben en qué momento y, digamos, quieren salir de ahí? Pues primero, si yo conozco a alguien cercano que está viviendo esto, puedo ayudarlo a salir de ahí. Y dos, eh, Ujú. si tal vez yo o alguien, digamos, muy de mi afecto muy cercano, llámese una madre, una hermana, o incluso, digamos, alguien con el que vive cerca a mí, está pasando por esto, pues puede salir de ahí. Y dos, sí, en realidad, digamos, yo escucho esto y digo, venga, qué fuerte, pero me estoy dando cuenta que esto es lo que me está pasando a mí, no le había podido poner nombre. Ujú. ¿Qué hago? ¿Qué podrías decirnos? Bueno, mencionabas ahorita algo relacionado a la paciencia, que no lo quiero dejar pasar, y es que hoy pues, se habla de nuevas masculinidades. Yo tengo un amigo cercano, psicólogo, que trabajaba con hombres victimarios, con hombres que ejercían violencia hacia sus parejas, violencia basada en género, y una conversación que teníamos era, ¿es posible construir esa idea distorsionada del amor? ¿Es posible construir otras ideas de cuidado? ¿Es posible preguntarnos y construir otras ideas de masculinidad? Por supuesto que es posible, pero es algo que lleva tiempo. Yo no voy a cambiar ideas de 30 años, 40 años, 50 años, ¿cierto? Los registros hoy nos dicen que dentro de los perfiles están hombres entre los 30 y los 50 años, eso no se cambia de la noche a la mañana. Entonces, esto de tenga paciencia, que él va a cambiar, sal de ahí, que haga su proceso si desea hacerlo también, porque debe haber voluntad, y pues que mire a ver qué puede entender de eso que estaba haciendo, de ese actuar tan equivocado, pero pues no creo que quiera hacer la del proceso, porque en ese proceso vas a sufrir mucho y tus hijos e hijas también. A las personas que estén viviendo esto o a las personas que tengan mujeres cercanas que estén atravesando algún tipo de violencia, yo creo que la pregunta principal sería, ¿qué tipo de red de apoyo soy? ¿Soy esa red que me gustaría encontrar o soy esa red que juzga, que señala, que critica, que también sumo o estoy todo el tiempo replicando estas creencias? Hay mujeres muy machistas, hay mujeres con pensamientos también muy cuestionables. Entonces, ¿qué tan buena red de apoyo soy y qué redes de apoyo tengo alrededor? Porque si no son redes de apoyo funcionales, debo buscar otras redes y construirlas, procurar buscar un terapeuta o una terapeuta psicóloga con enfoque de género, procurar buscar una abogada con enfoque de género, procurar entender que va a ser una lucha desgastante, por lo que mencionábamos de ese desgaste del sistema judicial y porque una de las armas, entre comillas, no son los hijos, sino también estas instituciones. Entonces, entender que te vas a enfrentar a situaciones que te van a desgastar muchísimo energéticamente, emocional y psicológicamente, pero si tengo esto claro y tengo una buena red de apoyo que me sostiene, que me acompaña, donde me permito sentir el dolor, donde me permito hablar de eso que estoy atravesando, pues va a ser mucho más llevadero. Hoy en día, ahorita mencionabas a Fernanda, se ha visibilizado mucho ese tipo de violencia. Hoy en día se está buscando legislar en Colombia, en países como Argentina, México, Colombia. No hay aún legislación clara, pero se está buscando eh, lograr esto. Entonces creo que también es súper importante seguirnos informando, seguir visibilizando esto
para que las mujeres que no tienen muy claro qué es lo que les está sucediendo puedan tener información clara y acceder a otros grupos de apoyo virtuales, presenciales. Hoy hay muchos grupos de apoyo gratuitos desde la virtualidad de mujeres que están acompañando a otras mujeres. Entonces yo creo que la clave aquí es fortalecer y buscar unas buenas redes de apoyo, porque van a ser muy necesarias cuando se atraviesa cualquier tipo de violencia. Y pues Jessica, te lo decía al inicio, pues me alegra mucho, digamos, haber podido conectar contigo, porque sí siento que falta mucho enfoque de género en muchos espacios para lograr alivianar las cargas que viven todas las sobrevivientes de este tipo de violencias, como la violencia vicaria, y digamos con personas como tú, casi que es como una luz al final del túnel de decir, bueno, entiende lo que me está pasando, y no solo lo entiende, sino puede apoyarme desde un lugar en el que se da cuenta que la que realmente ha sido víctima y ha sufrido y padecido toda esta situación soy yo, ¿no? Ajá. Casi que podríamos decir que no solo que esté de mi lado, sino que en realidad está del lado de la justicia, en la que realmente ha sido injusto lo que me ha pasado a mí, ha sido injusto que me arrebataran así a mis hijos. Digamos que si bien a la fecha yo no soy madre aún, es muy fuerte cuando uno se da cuenta o escucha casos de que tuvieron una pequeña victoria, pues no pequeña, una gran victoria en realidad, digamos, en los temas judiciales, las mujeres que viven esto, y luego pasa algo y de una forma u otra ese agresor encuentra la forma de sustraerle a sus hijos y se vuelve casi que volver a repetir esto y padecerlo más. Yo siento que no hay que esperar, y es muy triste darse cuenta que hay mujeres que casi que esperan a que sus hijos cumplan la mayoría de edad para que se acabe todo esto, pero qué fuerte, porque digamos hay países donde la mayoría es 18, otros 22, pero esperar todos esos años, no los voy a... Ya hay un impacto en los hijos, ya hay un daño también. Entonces esperar es saber que estoy generando un daño que pues... Sí, digamos, en algunos casos será irreparable y claramente los niños se darán cuenta de todo, y sí, es demasiado doloroso también por ese lado. Y Jessica, entonces cuéntanos un poco para cerrar con broche de oro algo que sé que muchos van a agradecer, y es, tú decías, la mayoría de las personas que atiendo son hombres. Cuéntanos un poco cómo es esas atenciones que tú haces. Uno, si es virtual o presencial, porque no me perdonan si no lo, no lo pregunto. Dos, si aparte de tus procesos terapéuticos, tienes otros espacios que hagas, individuales, grupales, no sé, talleres, algún curso, alguna formación, no sé. Cuéntanos un poquito, digamos, cómo ayudas tú a las familias en este tema, pues y en otros. Bueno, hago atención en forma híbrida, es decir, virtual, tengo pacientes en diferentes países, presencial en Medellín, en Psiquedinámica, es en el barrio Florida Nueva, a 2 cuadritas de la estación Estadio del Metro. En Psique hacemos diferentes acompañamientos grupales, hemos tenido grupos de apoyo, hemos tenido formaciones para cuidadores de personas con comportamiento suicida, también estamos próximos a hacer un espacio de cuidado al cuidador, tenemos espacios de formación para psicólogos y psicólogas o personas que trabajen con población vulnerable, y pues atiendo parejas, familias y acompañamiento individual, adolescentes y adultos. No trabajo con niños y bueno, ese es como el acompañamiento que yo hago. Pues nuevamente gracias primero por lo que haces, gracias por estar acá con nosotros. Siento que este espacio va a ser, podríamos decir, como diría Karol G, como una corita al corazón, porque sí comienza a tejerse poco a poco esa red con personas como tú que nos hacen ver que si se está pasando por esto, no se está sola, hay personas que pueden sostenerte como, digamos, como tú y como otras personas que han estado por acá. Entonces yo siento que eso ayuda un poco a tener poco a poco esa red que tú nos decías que ayuda como a afrontar estas situaciones tan complejas que se viven. Eso no significa que sí es importante que haya legislación en el tema, sí es importante que cuando ustedes sepan que hay, llámese marchas, llámese movilizaciones, llámese proyectos que se están haciendo en los diferentes países, encuentren formas de apoyar esto, compártanlo en sus redes sociales.
cuéntenle a otras personas que están cerca, porque yo siento que entre más se visibilice esto dentro de los ciudadanos de cada país, más las personas que están en algún cargo de autoridad se van a dar cuenta que sí es importante legislar sobre esto, porque es un vacío grande, es fuerte que ahorita para presionar en esas leyes que sean aprobadas es que comienza a destaparse casi que ese tapete donde comienzan a salir cifras y cifras y cifras de mujeres que estaban viviendo esto en silencio. Entonces, si yo no lo estoy viviendo, no significa que no puedo apoyarlas, todos podemos sumar. Digamos, esta es una pequeña forma en la que yo sumo y aprovecho y les digo que cada uno desde el lugar en el que esté igual puede sumar, visibilizando esto, mirando un poco todo lo que hemos conversado aquí, que pueden ver en otros espacios que hemos conversado aquí en esta temporada, incluso, digamos, conociendo más de este tema. A veces uno, entiendo que a veces hay temas como este que son un poco difíciles, un poco fuertes, un poco dolorosos, que algunos tocan más susceptibilidades que otros por la historia, digamos, de vida o de crianza que ha tenido cada uno, pero eso no significa que por eso tenemos que meter este tema debajo de un tapete como otros que nos negamos a ver. Acuérdense lo que decía Jessica ahorita, cuando uno se niega o quiere negar algo, no significa que eso no exista. Entonces, que yo lo meta bajo un tapete no significa que no va a seguir sucediendo. Importante ahí tener eso presente, y aprovecho y les cuento que más adelante, como nos decía ella, pues sí, vamos a tener un episodio con Vanessa, y la conocerán más adelante sobre algunas violencias de género que no están tan visibilizadas. Pues Jessica, acá, bienvenida siempre. Si No, hay algo gracias. que yo esté pasando por alto, que tú sientas que le puede servir a las familias como para lograr una mirada más consciente, que es el único objetivo que yo tengo con este espacio, pues aquí tienes un lugar, tienes una ventana donde puedes compartirnos. Claramente hay temas que a veces a mí se me pasan por alto, y cuando me los proponen, pues siempre termina siendo algo muy provechoso para las familias. Entonces yo lo agradezco mucho, digamos, desde un lugar muy humilde lo agradezco, porque nos sirve a muchos, y digamos, siento que esto ayuda a que realmente se cumpla el objetivo de este espacio. Entonces, bienvenida acá siempre que lo desees para conversar, compartirnos de temas que sientas que pueden sernos útiles. Y no sé si hay algo, Jessica, que quieras decirnos como para cerrar. No, agradecerte por la invitación y bueno, si quisiera cerrar diciendo que salir de un ciclo de violencia es supremamente difícil, pero identificarlo y nombrar eso que me está sucediendo ya es un acto de valentía enorme y es un paso supremamente grande que a veces sobrevaloramos y no le damos la suficiente importancia, pero solamente el hecho de escuchar esto y decir, esto a mí me sucede o le sucede a una persona cercana, nombrar esto y empezar a cuestionarme cosas, ya es un trabajo importantísimo, porque todo empieza con ese cuestionamiento inicial. ¿Yo por qué estoy permitiendo ciertas cosas? ¿Yo por qué me estoy quedando donde no estoy cómoda? ¿Yo por qué le tengo miedo a mi pareja? ¿Yo por qué tengo que pedir permiso para ciertas cosas? Esos cuestionamientos iniciales son fundamentales, porque también a veces se espera que la persona salga de un ciclo de violencia inmediatamente y eso no es fácil por toda la manipulación. Entonces, sí quisiera cerrar reconociendo que hay unos actos de valentía muy importantes, que el solo hecho de alzar la manito y pedir ayuda o el solo hecho de reconocer lo que me está sucediendo ya es un paso supremamente valioso. Y bueno, no, agradecerte a ti por la invitación y por este espacio. No, pues muchas gracias, y me encanta ese cierre que has hecho, porque nos deja la reflexión de que nunca será tarde para pedir ayuda, y que no hay que, digamos, creer que todo lo que esté pasando tal vez puedo resolverlo sola, porque a veces no. Está bien, una trabajadora social aquí decía una vez, está bien a veces reconocer que uno no está bien, y sí, es importante buscar ayuda, y tal vez no sé qué está pasando, pero ya le pude dar nombre con este espacio. Entonces, bueno, ya con eso, digamos, tienes un primer paso, y el resto del camino no tienes que recorrerlo sola. Entonces, pues Jessica, muchas gracias, un abrazo enorme, y a todos los que escuchan esto, compártanlo y coméntenos qué opinan, experiencias, averigüen todo lo que ahí les dije, igual yo en la descripción se los dejo, y para que puedan contactar a Jessica ahí donde pueden conectar con ella, para que vayan
y tengan, digamos, ahí alguien con el que pueden tener acompañamiento en estos temas. Abrazo enorme y espero podernos ver pronto. Un abracito, feliz día, chao. Un abrazo, chao.